presentado y en nombre del grupo editorial SIAL Pigmalión tengo el placer de darles la bienvenida al acto de presentación del libro Intrigas provincianas y otros entretenimientos del periodista y escritor José Manuel Ponce. Intervengo en lugar de Basilio Rodríguez Cañada, que actualmente se encuentra de viaje y no va a poder dirigirles unas palabras como habría sido su deseo. En primer lugar, me van a permitir que agradezca a la institución que nos acoge la posibilidad de presentar aquí esta obra. El Archivo Histórico Nacional es una institución de referencia que custodia siglos de nuestra historia. Por tanto, agradecemos a su director, Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, y al resto del personal que, acogiendo actos como el de hoy, demuestra que es un organismo abierto a la literatura de la sociedad. El libro que hoy presentamos no es un libro cualquiera. Cuando nos llegó el original tuvimos que plantearnos en qué colección aparecería, dado que es un texto de corte autobiográfico o memorialístico, pero también es una historia ficcionada, novelada. Por tanto, se conjuga dentro de este libro la ficción y la realidad, no sabiendo el lector muchas veces dónde termina una y empieza la otra. El autor es una persona heterodoxa, ecléctica, difícil de clasificar o encasillar en ningún grupo o estética literaria. Pero lo importante es el legado que nos deja a través de esta obra y sobre todo en las obras en las que vamos a disfrutar haciéndola nuestra. No es un libro para cualquiera, dado que hay vivencias que podrían ser tildadas de difíciles, complicadas o actividades para mayores, pero lo importante es que el autor nos desvela otro punto de vista literario y nos ofrece su mejor prosa, heredada de los muchos años que ha ejercido el periodismo. Tengo también que dar las gracias especialmente a uno de los presentadores, que es nuestro querido amigo José María Pardao, catedrático de la Universidad de La Coruña, y que fue la persona que nos puso tras la pista del autor y de esta obra. Igualmente agradezco a los dos presentadores, Laura Ponte y Jacobo Ponte, que tienen un vínculo familiar muy estrecho con el autor y que seguro que la lectura que hacen de la obra va a ser algo incompleta en mis palabras y las que le va a dedicar José María Pardao. En definitiva, cuando les ofrecemos una obra de estas características, encuadernada y a disposición de los lectores, nuestro trabajo ha finalizado, pero no queríamos desaprovechar la ocasión para mostrar nuestra gratitud a todos los que han participado en el proceso de edición y especialmente al autor, por haber confiado en nuestro personal y en nuestro trabajo. Ojalá que el resultado final sea del agrado de todos ustedes. Les auguro horas de lectura entretenida, amena y controvertida. Muchas gracias a todos por su presencia y atención. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a José María Pardao, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de La Coruña, escritor y prologuista de la obra. Es la palabra. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes, señoras y señores. Es mucho más bonito esa cosa horrible de todos y todas, señores y señoras. Tengo que lamentar que no esté con nosotros Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo SIAL Pigmalión, que es un grandísimo orador, pero todos veis que salimos ganando teniendo aquí a Raquel. Es mucho más atractiva que él. En segundo lugar, pues, querido José Manuel, esta tarde este libro ya es un éxito rotundo. Ver este salón tan lleno de gente. Bien, muy bien, me han indicado, a lo mejor no se escuchó lo que había dicho, más o menos sí. Bueno, pues decía que me estaba dirigiendo a José Manuel, es todo un éxito ver esta tarde este salón del Archivo Histórico Nacional tan lleno de gente para la presentación de un libro en papel, cosa que muchos ya se han olvidado de lo que es. Y más este libro de José Manuel Ponte, en primer lugar por ser una obra de un personaje como él, un personaje de una larga trayectoria, como queda claro en este libro,
fue un testigo privilegiado del final del franquismo y sobre todo de la primera transición democrática. Él no dejó a nadie indiferente y en su trayectoria periodística se dedicó a pisar callos a diestro y siniestro. Al menos que yo recuerde, le pisó algún callo a don Manuel Fraga y a Felipe González y a su gobierno también. Por lo tanto, el que es historia viva nos transmite en este libro unas experiencias, a propósito, llenas de ironía y de humor que, en primer lugar, nos harán reír y, en segundo lugar, nos harán pensar. Porque realmente las anécdotas que aquí va hilvanando, efectivamente no es un libro convencional, no es una novela que tenga un hilo conductor, sino que son diferentes historias que José Manuel va engarzando. Es su primer libro. El libro, sus memorias, como bien dice él, con tanto humor, el humor que le caracteriza, las memorias de sus primeros 80 años. Esperemos que en los segundos también nos regale otras historias, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ofrece un panorama realmente, ya digo, divertido, ingenioso, lleno de humor. Es su primer libro a los 80 años. ¿Por qué? Porque él siempre ha jugado unas distancias cortas, lo suyo ha sido el periodismo, que es como los 100 metros del género escrito. Es decir, un libro ya son muchas más páginas, que sería como los 10.000 metros o, en caso de Pérez Reverte, ya los maratones, ¿no? Voy a hacer lo que pergeñé en el prólogo, que es mi visión de este libro, os lo voy a leer y comentar rápidamente para no extenderme demasiado. Veterano periodista de larga trayectoria, luchador incansable por la libertad de expresión, José Manuel Ponte nos regala su primer libro, unas divertidas memorias autoficticias escritas con el desenfado y la ironía y retranca que se merece sobradamente. No faltan en su biografía peripecias dignas de ser narradas con gracejo desternillante, desde la creación de un partido político antisistema a la boda de su hija, la modelo Laura Ponte, con un miembro de la realeza, de su detención por la policía a las puertas de su propio periódico, al retiro dorado en un lujoso despacho ministerial sin competencia alguna, a su cese fulminante por parte de Fraga por supuestas injurias a la corona. Supuestas. Defensor contra viento y marea de los llamados medios de comunicación social del Estado, la antigua prensa del Movimiento Nacional, heredera de los medios republicanos confiscados por Franco, José Manuel Ponte verá impotente cómo los socialistas terminarán. Siempre me olvido las gafas de leer. Si alguien quiere por ahí unas. Bueno, digo mucho mejor que sin leer. Pero José Manuel verá impotente cómo los socialistas terminarán vendiendo esas cabeceras en pública subasta. Inasequible al desaliente, como Quijote contra Molinos, el periodista bregado en 1000 batallas verá frustrado su sueño de una prensa y una radio públicas como salvaguardia de la opinión libre y de la dignidad de la profesión periodística tan vilipendiada hoy. Por desgracia, aquella prensa del movimiento ya no existe, pero Televisión Española sigue en la misma línea, pero con diferente ideología. Con un estilo narrativo que recuerda al Cela más jocoso y procaz, el autor nos va desvelando la historia íntima de una España que él llama en su libro Tartesia, a medio camino entre el apunte carpetoletónico, la revista erótica y el mejor esperpento vallinclaniano. Texto inclasificable, crónica festiva de los espectadores del franquismo y de los añorados años de la transición, la prosa novelesca de Ponte revisita el estilo de don Camilo José, visitante habitual del Papagayo Coruñés o del Porval Compostelano, inveteradas casas de citas donde el Nobel gallego era recibido con tan entrañable jolgorio. El lector y la lectora, como se dice ahora, podrá disfrutar de estas crónicas novelescas cargadas de sarcástico humor e irreverencia desconcertante, en el que el velo de la ficción no logra disimular lugares reales, países constitucionales y personas de carne y hueso. Os divertiréis localizando quién se esconde detrás de cuál nombre.
Incluso hay más de un travestismo, una persona que aparece con forma y nombre de mujer, pero en realidad se refiere a un hombre real. Eso sí, no olviden la advertencia. Cualquier parecido con la realidad no es, en absoluto, pura coincidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Y tengo el placer de darle la palabra a Jacobo Ponte, Advisor, Transformación Digital. Hola. Está bien porque estoy detrás de Mariana, que es porque se conoce a ella. Laura y yo no estamos juntos, pegados, como bien diría Mendel, con sus famosas guisantes. Está claro que la genética hace unos juegos malabares extraños. Bien, el documento, la papeles, que es escrito entre los dos, por lo cual es una especie de portavoz oficioso. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Vida en Especial. No todos los días se presenta el libro del padre de uno. Antes de empezar a glosar las bondades del libro, las virtudes del autor, me gustaría señalar algunos aspectos. Esta breve presentación me resulta harto complicada. En primer lugar, como muchos sabéis, soy poco dado a la lectura. Es algo que me supera y en demasiadas ocasiones lo resuelvo a toda velocidad, como en este momento, para quitarme lo que espero no acabar como la boda de mi hermana, donde fui parado en seco por la iglesia, cosa no menor. En segundo lugar, presentar un libro es algo complejo, que requiere de ciertas dosis de síntesis y exposición, virtudes ambas que no venían en el lote de campo. Finalmente, está este pequeño detalle de hablar del padre de uno, fuera de la consulta del psiquiatra, que por cierto anda por aquí. Ponte es como lo llamamos la unidad. De hecho, no hemos sido muy de utilizar los más habituales, madre o padre, mamá o papá. Como bien saben, ambos progenitores. Mar es nuestra madre. Y no es una figura lírica de raíces cantánticas. Es la forma más corta de llamarla por su nombre de vida, simplemente. Así que volviendo a Ponte, ¿qué dice? Ponte, en el imaginario infantil y adolescente del que habla, siempre respondió a la descripción que coloquialmente haríamos los presentes de un personaje con mayúsculas. Apareció de repente con extraños objetos propios de un mercado sirio o persa, sin ningún parecido a los juguetes que el resto de los niños recibía de su padre. Con los años descubrimos que eran 100% made in Iberia, patria sentimental a la que dedica el libro. Eran comunes sus prolongadas ausencias que le daban un aspecto a caballo entre la marina mercante y el espionaje. Oficio este último, recordemos, que le acercaban peligrosamente al Le Carré y especialmente al Carballo del mejor Sánchez Montalbán. ¿Qué decir de ese elenco que le acompañaba? No teníamos muy claro con aquellas edades si estábamos ante una compañía de teatro itinerante, los supervivientes del levantamiento del Kronstadt, o compartíamos mesa y mantel con los descendientes de Luces de Bohemia. Personajes, todos ellos, como Ponte, que únicamente acrecentaban esa imagen difusa de personaje literario. Todo lo que veíamos en Ponte nos confundía. Y eso que no hemos llegado al personaje en su faceta política o sindical. Ocupaciones que nunca ejerció, pero a las que dedicó buena parte de su tiempo. Recuerdo una escena de esos primeros enamoramientos a los que uno se enfrenta, cuando una novieta con noviedín más rancio me planteó abiertamente: sé que tu padre es comunista, pero no me importa. De repente, en mi cabeza, desaparecieron los violines y el hechizo de amor se rompió en 1000 pedazos. Contesté como pude: mi padre no es comunista, y aunque lo fuera, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo le explicas a una cría de 15 años los matices entre comunistas, socialistas, socialdemócratas, republicanos, anarquistas y otros ismos diversos cuando hay, hoy en día, un montón de gente diversos cuando hoy en día aún le cuesta media población distinguirlos? Todo ello nos convertía a Lau y a mí en unos raros en aquel Oviedo de finales de los 80. Sumemos todos estos elementos a las leyendas que corrían sobre mis padres, dado que Mar, a diferencia del resto de madres que conocíamos, también estaban más salsas de las que teníamos en la nevera, que no eran pocas, como me recuerdan algunos amigos de la época. Vuelvo a decir que aquella confusión era real, muy real. El 23F pasamos la noche en vela escuchando las radios extranjeras, conscientes, a pesar de nuestras edades, que igual teníamos que huir del país. Años más tarde, cuando Ponte estuvo en un cargo político, descubrimos lo que era estar en un listado de la banda ETA. Terrorista, por cierto, como decía esta mañana en la SER. Cosas que parecen contradictorias, pero que eran, para desgracia de muchos, el pan nuestro de cada día. Y finalmente, ¿qué es lo que
nos trae aquí están las historias, los cuentos y la capacidad de contar anécdotas disparatadas. Ponte es, además de todo lo anterior, un perfecto contador de historias. Un fabulador que encandilaba al respetable infantil contándonos cuentos de antepasados inventados, que curiosamente tenían mucho en común con mis primos Alfredo y Carlos, mi hermana o yo mismo. Si la reunión era en el alpendre de Aimea o en casa de mi abuela, portaba un inagotable baúl de donde sacaba historias de lo más diverso. Familiares que sentaban a los perros a la mesa, personajes loarqueses medio masones y medio gamberros, boticarios de bolsillo muy habilidosos a la hora de levantar las faldas a medio occidente asturiano, y un largo etcétera que parecía infinito. Todo ello aderezado de humor, mucho humor. Humor que servía tanto para la familia y otros animales de ámbito doméstico, como para retratar a figuras conocidas como Franco, Fran Iribarne, Felipe González, Alfonso Guerra, Cebrián, Blas Piñar, toda la saga de los presidentes asturianos, algo así como los Reyes Godos, pero sin salir de pajares, o su admiradísimo Paco Vázquez. Figuras de la historia con las que Ponte lidió a lo largo de su vida y que, en gran medida, jalonan las páginas de estas intrigas provincianas. Podría alargarme hasta empalmar con la churrería de San Ginés. Y esto es una nota que no quiero dejar pasar. Los de Milagros, en la Proste, son claramente mejores churros y la parroquia, sin duda, incomparable. Lo digo porque en el debate sobre el churro en casa de los Ponte es como Foller en Merece que no es poco. Tenemos auténtica devoción por este producto tan español, y mucho español que diría otro gran humorista galaico. Volvamos a donde estábamos. Estamos en Madrid y el tiempo es oro, casi tanto como el precio del metro cuadrado dentro de la M30. Vamos terminando para dejar paso al resto de partícipes, a título de cooperadores necesarios en esta presentación casi delictiva. En definitiva, Ponte es todo lo que hay en esas líneas y algo más que, como las muñecas rosas, a buen seguro está por descubrir. Me gustaría cerrar dando las gracias al editor por tener el valor de publicar la visión de un personaje complejo, acata, poliédrico e inclasificable en estos tipos tan ruidosos. Asimismo, y como no podía ser de otro modo, a Sura, su mujer. Sin ella no estaríamos aquí presentando este libro. Gracias, Sura, de corazón. Y ahora tiene la palabra Laura Ponte, modelo y diseñadora de moda. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. No sabía que iban a estar de convocatoria. Como bien ha dicho mi hermano, lo ha contado muchísimo mejor que yo y por eso aquí se ha repartido todo el cerebro, la materia gris, todo lo tienen ellos. Yo tengo otros dones, pero no son precisamente el de la palabra. Así que lo único que voy a decir es que corroboro y creo que mi hermano lo ha explicado, que lo ha contado muy bien. Me alegra muchísimo, Robá, que por fin tengas aquí un libro que me he reído muchísimo, os vais a reír muchísimo, es irreverente, pero amable. Y hablas de todas las cosas que te gustan, las historias que nos contabas. Sigue siendo un misterio, pequeño gran misterio, y nada, que bueno, que os doy las gracias por venir aquí, que estoy muy orgullosa de ti y que lo disfrutéis, que por favor, que a mí que no me gusta mucho leer porque me distraigo mucho, me lo he leído ayer del tirón. O sea, me había leído antes un poco los borradores y tal, pero no había leído hasta ayer. Y te lo lees en un día y te ríes muchísimo. Así que nada, eso es lo único que voy a decir. Que muchas gracias por estar aquí y vamos a ver si habla el Ponte. Muchas gracias, Laura, y ahora ya es el turno del autor. José Manuel Ponte tiene la palabra. Buenas tardes. No creí yo que tenía que volver al periodismo, pero me sacaron de ahí mis hijos. Mis hijos me decían: papá, todo el mundo escribe un libro. No conozco a nadie que no tenga un libro propio en casa, y menos en la tuya. Entonces yo creo que tenía que cumplir con mis hijos y me puse a la tarea de escribir. ¿Sobre qué escribo? Pues sobre lo que va saliendo. Y lo que va saliendo, en unos casos tiene gracia y en otros ninguna. Y en unos sitios es cortés y en otros es irreverente.
diaria. Ahora ya no, pero hubo un momento en 23 años de colaboración que llevo con esa empresa, tenían hacía 556 palabras estándar, es decir, los artículos que yo escribía tenían todos 556 palabras. Fuera de ese ejercicio, que luego los médicos me recomendaron después de que tuve un ictus, el día que se casó Laurina, que fue una intriga bastante grande de la gente, qué es lo que había pasado. Y lo que pasó se puede contar tranquilamente, lo que pasa es que nosotros, los Ponte, hicimos engañar al público haciendo que no pasaba nada. Pero, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Bueno, esto, todo el mundo escribía libros y por lo tanto yo no iba a ser una excepción. En cuanto al asunto de la boda de Laura, pues tengo que decir que se produjo un accidente. La cosa fue de la siguiente manera. Yo estaba sentado en las afueras, en el exterior de una finca de mi consuegro, y Jacobo me había tirado el móvil por la ventana para que estuviera bien comunicado con la base, y entonces le oigo decir al modisto, que tenía un equipo allí de gente, le decir al modisto que le faltaba una tijera para terminar de dar una vuelta a un rizo, ¿no? ¿Cómo es posible que sea para mí que un modisto tan bueno no tenga el material de su oficio? Y entonces, bueno, fui corriendo y yo esto lo arreglé en comisiones obreras seguramente. Fui a donde estaba el catering y pedí si tenían una tijera, se arregló lo de la tijera, no. Y cuando yo volvía a darle la tijera a Laura, salí corriendo, y ya tenía edad de jugar como cuando estaba en el Deportivo de La Coruña, en el medio campo, y noté, y fui corriendo como loco, subí las escaleras y al llegar al último escalón noté que me daba un tallazo. En mi familia murió mi padre de un ictus, mi tío de un ictus, mi abuela de un ictus, me mueren casi todos de un ictus. Y bueno, pues yo me miré al espejo para ver si tenía la boca cocida, me hice unas flexiones para ver si me podía mover, y en esto sale Laura: papá, ¿te pasa algo? Y dije, no, que me torcí un tobillo. Claro, en ese mismo momento apareció un señor con un coche de absurdo de esos de época que iban llevando a las bodas, me dijo que me subiera, subí, fuimos a los 9 kilómetros que hay hasta el Palacio de la Granja, y yo estaba horrorizado porque menos en la vuelta a Francia, cuando llegan los corredores, no vi en un sitio más gente que allí, que no tendrá mejor cosa que hacer que venir a ese. Bueno, le dije a Laura que si íbamos que fuese parándose cada poco, porque yo no podía andar. Y entré en la cosa. El primero que vi fue a este, ¿cómo se llama? El marido el marido de... No, hay muchos maridos. No, era este que le dio un ictus, precisamente. Marichalar. Entonces, después de que Marichalar me mira, me dice, estamos partidos. Me acerco le doy la cabezadas a los Reyes, como dicen en el fútbol de Remanguille, y mi suegra me dijo, ¿qué te pasó? Me he torcido el tobillo. ¡Qué horror! ¿Qué tal? Dijo, vamos. Y le di el brazo, llevaba una peineta grandísima, y al salir, el rey se acerca y dice, pues Manuel, te
tenemos una UBI móvil ahí, si quieres utilizarla porque te pase algo, y yo, pues mire, no, yo prefiero la seguridad social. Ahí mi hermano Carlos, que estaba en primera fila, efectivamente, y entonces nos arreglaremos con eso. De todas maneras, nos metemos en el coche absurdo de Pilar y yo, y claro, como la peineta era tan alta y luego llevaba ¿qué era lo que llevaba? Un mantillo, pues dije, hombre, va a tener usted que venir inclinada absolutamente, porque el techo del coche no da para todo este armazón. Bueno, pues efectivamente, así fuimos trapeando, perdón, y llegó el momento en que tenían que sentarme en la misma mesa que la reina Sofía, porque, bueno, pues por lo visto el protocolo dice que no se puede tener a nadie a la de la reina sin que esté ocupada, pues. Yo intenté, porque me dijo el médico que tratase de estirar las piernas. Entonces yo empecé a estirar las piernas y no sé a quién le pegué, de la mesa en que estábamos, que estaba también taquísimo. Y yo, claro, miré para ella, miró para mí, y no quería usted que no, bueno, aquí nos hablamos muy bien porque es una señora muy simpática. Y dijo, váyase usted rápidamente al hospital porque no está en condiciones de esto. Y además no era por beber. Y bueno, el caso es que mis comparecencias públicas fueron la boda de Laura y después prácticamente ninguna, porque yo me he retirado del periodismo hace mucho tiempo. No... Para mí un trance, yo que hablo también, según dice, y tan fluidamente. Sin embargo, me encuentro hoy un poco atenazado por la emoción de ver que todavía hay gente que le interesa oír lo que yo vaya a decir. Y en ese sentido, pues bueno, he escrito un libro que no es un libro, no tiene la forma de libro, por supuesto, porque tiene páginas y esas cosas, pero no tiene unidad, no hay unidad de acción, no hay un protagonista, no hay... En fin, es una cosa, según el otro día estuve oyendo a Wim Wenders, dijo una cosa, un director de cine alemán, dijo una cosa que me pareció muy interesante. Dijo que el guión era lo de menos, que él había hecho muchas películas sin guión y que en realidad el guión sale del propio texto. Es el texto el que ilumina el guión. Y yo me doy dando cuenta de que efectivamente es verdad. Entonces, en este libro que yo me he leído, porque claro, si lo escribía yo, en este libro se recoge una serie de cosas. Por ejemplo, pues hay un personaje que es fácilmente identificable, que aparece como si fuera una señora, y entonces el personaje es identificable, y entonces hay ciertas cosas que te hacen gracia, de todo lo que fui leyendo. Me hizo muchísima gracia casi todo, pero lo que más me gustó fue terminarlo, porque se estaba convirtiendo en un rollo en la cabeza. Por ejemplo, ¿con qué podías entretener al público? Con de las muchas tonterías que hice en la vida. Pues para unos 82 años, ¿no? De las muchas tonterías que hice en la vida fue embarcarme en aventuras imposibles. Por ejemplo, cuando se hizo se liquidó la prensa del Estado, yo era el jefe, mejor dicho, era el presidente del Comité de Centros, y fui el que difundió y defendió la subsistencia de la prensa pública, porque además es muy curioso. La prensa que se llamó el movimiento en realidad es la prensa que Franco incautó a los sectores republicanos.
no vinieron los, excepto el Marca, que es de creación ya de la época del franquismo, y excepto algún otro periódico de menor interés, no hay todos los periódicos que se llamó prensa del movimiento fueron asaltados, por así decirlo, porque alguno fue asaltado y se les cambió el nombre. Por ejemplo, la Nueva España de Oviedo, que es un nombre clásico del fascismo, ¿no? Del fascismo. La Nueva España, la Nueva tal, el hombre nuevo, todas esas cosas. Pues ya yo en realidad defendí la prensa que Franco le había incautado a la República. Eso me llevó a cometer todo tipo de atropellos, porque, por ejemplo, se me ocurrió la idea de montar un partido político que se llamó la ULE, la Unión por la Libertad de Expresión. El nombre lo acabo de poner don Joaquín Ruiz Jiménez, que es persona encantadora, que nos ayudó mucho, y escribió un artículo muy bonito que se llamaba La estatura de los pequeños, que éramos nosotros los pequeños, contra los grandes. En aquel momento se podía todavía utilizar por los partidos, se podía utilizar se podían utilizar los espacios de televisión que se concedían gratuitamente. Y yo me apunté a eso y entonces se me ocurrió sobre la marcha, llamé al encargado de la redacción del Teletipo que me fuera buscando los estatutos de los partidos políticos. Hice rápidamente un estatuto de un partido político que se llamó Unión por la Libertad de Expresión y inmediatamente llamé al conjunto de los trabajadores a defender aquello como ya siguiente, porque yo pensaba que si salíamos esto con una votación adecuada, nutrida, pues la defensa de nuestra causa estaba garantizada. Vi a mucha gente, por ejemplo, había Solana, fui a ver a Solana y dijo, oye, Monte, tú vas a salir, ¿para qué sigues dando la lata? ¿Vas a salir diputado por Madrid? Porque yo era el número 1 por Madrid. Y dije, bueno, ¿y tú cómo coño sabes cuántos votos va a haber? ¿A tu favor o en contra? Entonces me di cuenta y dije, claro, ya, sí, Dios, un señor que llega, que tiene como Solana, que primero es el currículum más impresionante de esta etapa de la historia de España, porque fue ministro de Cultura para cargarse la prensa del mundo, ministro de Educación para cabildear con los curas los concertados, ministro de la Presidencia del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores, ministro, bueno, ahí se acaba casi todo, y luego secretario general de la OTAN, Mr. Pex, y por último creo que le pusieron un despachito en Moncloa para que vigilase a Zapatero. Bueno, la política es así. Yo llevé una decepción grande, ya me lo decía Pedreira, que era un jurista coruñés, que era un montón de cosas, era un hombre muy simpático. Y Antonio Pedreira Andrade, era letrado del ayuntamiento, letrado del Misal, letrado, pero no sé cuánto. Tenía 7 oposiciones ganadas, una cosa poco vista. Y decía siempre Pedreira que dice, pero hombre, ¿cómo no vas a ver? Porque él es de La Coruña y habla así como Pedreira, dice, ¿cómo no vas a ver quién me informa o quién informa? Bueno, está claro que los equipos de prospección de las grandes potencias tienen unos equipos fabulosos para saber al centímetro, o vamos al minuto, de lo que está pasando, cómo se mueve la opinión pública, y le habrán dicho que, oye, que este Ponte igual sale diputado por Madrid. Claro, hubiera sido muy interesante, porque nos hubiera encontrado Tejero sentados en los asientos
creí que no iba a volver a la pelea porque me costó muchos disgustos. Me detuvieron a la entrada del periódico, me obligaron, métase en ese coche. Dije, yo no me meto en ningún coche que no sepa a dónde voy. Y dije, pues eran 5. Sacó una tal, me enseñó la placa y otra cosa y dije, bueno, vamos. Fue un trayecto corto, pero intenso, porque aquel energúmeno me amenazó con todo tipo de cosas. Y dije, yo creo que están ustedes equivocados. Y me molesta, porque yo soy un informador, vivo de la información. Y ustedes también. Pero viven de la información de mala manera porque aceptan cualquier cosa que les digan. Y a sabiendas de que es falsa. Y efectivamente, así fue. Llegué al comisario, me preguntó, ¿dónde estuvo usted el fin de semana? Dije yo, pues, mire, estuve en La Coruña, en casa de mi madre, de Enrico. Yo creo que están ustedes equivocados con respecto de mí, porque no sé yo qué puedo tener de relación con nada. Bueno, dije, por cierto, que entrando a un área se me escapó la rueda del coche, que es un coche inglés muy sólido, y de repente se escacharró la rueda. Y bueno, pues puede usted marcharse. Bueno, hubo un lío tremendo, protestaron los sindicatos, en particular, todo el mundo, y eso. Y entonces pasa el tiempo, son 2 o 3 días, y viene el encargado de cortar el teletipo del periódico y dice, señor Conte, tiene esto, hay una nota de teletipo que le puede a usted interesar. Y bueno, pues ya puede fallar y leo lo siguiente. Indignación en la policía de Oviedo por las protestas habidas, por la retención, no detención, sino retención de José Manuel Conde de Brum, el redactor jefe de la Nueva España, dice, por virtud de una denuncia que resultó falsa, en la que se le implicaba en actividades terroristas. Caray, eso es mucho. ¿Qué había pasado? Pues que el Ministerio del Interior tenía unos mequetrefes allí, en el Departamento de Comunicación, que quisieron desprestigiarlo y no se les ocurrió cosa mejor que aplicarme todo esto. Bueno, yo lamento mucho no estar a la altura de que suelo estar. Pero yo creo que vamos yendo al momento de que despedimos. No sé si escribiré alguna cosa más, pero yo le tengo mucho miedo a la escritura. Empecé escribiendo en el Ideal Gallego, no, en La Voz de Galicia. En La Voz de Galicia, Paco Pillado me autorizó a hacer un artículo que se llamaba El elefante de papel. ¿Y por qué el elefante de papel? Porque yo había pasado por la librería Molís y había visto en el escaparate un libro muy atractivo de Sławomir Morozek, un escritor anticomunista polaco, que llevaba en portada un elefante. Entonces le dije, Paco, ¿te parece bien que haga eso? Pero que te dé la gana. Aquellas cosas eran como pequeños guiones o pequeñas obras de teatro. Y tuvieron mucho éxito, porque como era una cosa absolutamente... Resulta que las cosas más locas son las que están más cuerdas. Siempre pasa. Y entonces, bueno, estuve en eso, me signifiqué bastante y al terminar el periodo de prueba de periodismo, que había que hacer unas prácticas, pues dejé el periódico. Y me contrató el Ideal Gallego. En el Ideal Gallego, entonces ya vino la cosa más gorda, porque en el Ideal Gallego yo escribí una cosa sobre la llegada a un estadio
lleno de gente enfervorizada, en la que era un estadio que era todo en alabanzas del presidente, que allí parecía un partido político, mejor dicho, el equipo de fútbol, pero que en realidad era una reunión de Falange. No, sí, claro, es verdad. Porque claro, yo esta gente que estuvo tan agradablemente ha venido a escuchar estas tonterías que dicen, dadas todas por el pedazo de la emoción, que es auténtica, porque claro, que dos hijos tuyos tengan tan buena opinión de ti, en donde tampoco, pues realmente, en fin, está Marcela ahí también, y también quiero dedicarle un beso. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, José Manuel, y a todos los ponentes de la mesa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, y si quieren continuar dedicándose con las historias de José Manuel, compren el libro y estaremos. No, serán 3 partidos.